Muy buenos días a todos, qué gusto tenerlos por acá. Sigo admitiendo gente. Quiero darle la más cordial bienvenida a todos, queridos compañeros de ONGs que se unen a esta exquisita transmisión que vamos a tener en esta mañana. Seguimos admitiendo, esta sala está a reventar, realmente súper contentas porque este tema en medio de todo este acontecimiento de la pandemia es muy importante. Como los dos que nos preceden, hemos visto la importancia que tiene desarrollar todos estos temas como herramientas en nuestras organizaciones. Pues yo les quiero presentar, compañeros, quién va a estar con nosotros en esta mañana, regalándonos un granito de arena. La licenciada Sofía Valerio es licenciada en psicología por la Universidad de Costa Rica, máster en psicología y cuidados paliativos por la Universidad Complutense en Madrid, miembro activa del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, amplia experiencia laboral en el ámbito hospitalario a nivel nacional e internacional. Vasto recorrido en atención de pacientes, familias, cuidadores, desde la psicología clínica y psicología de la salud. Experta en intervención de crisis, acompañamiento de personas con enfermedades crónicas y procesos de duelo. Voluntaria en fundaciones con jóvenes con cáncer, brindando acompañamiento terapéutico y talleres de arte terapia. Realmente es un lujo para nosotros contar con sus palabras y hoy al nosotros estar en este taller vamos a tener un espacio para poder interactuar. Era muy aburrido sentarse toda la mañana a escuchar y escuchar. Por eso quisimos abrir este espacio en el que todos podemos participar, contar nuestras experiencias, interactuar. Y eso es lo que vamos a hacer hoy con la doctora. Entre ella y yo, luego de estar escuchando esta exquisita ponencia, vamos a hacer un análisis de casos. Esos casos que a usted y a mí se nos han presentado en nuestras ONGs. Esos casos que constantemente vemos en nuestros pacientes y sus familias. Y realmente darles una solución, un camino, una estrategia para poder solucionarlos. Entonces, sin más, les invito a disfrutar de estos minutos de espera que han tenido acá que esperar para que los aprovechen al máximo y vayan anotando si tienen alguna pregunta, alguna duda. Y sin más, les dejo con la doctora. Que lo disfruten. Bueno, buenos días a todos los que pueden estar escuchando. Quiero agradecer especialmente a la Federación por permitir este espacio, esta apertura, a las diferentes organizaciones que forman parte de esto y a ustedes también como pacientes, que sé que tienen muchas consultas, ¿verdad? Y a veces preguntas de cómo enfrentar, cómo manejar la inteligencia emocional en un contexto de pandemia tan particular como estamos viviendo en estas circunstancias. Así que vamos de lleno con el tema. Inteligencia emocional. Creo que es importante comentar, como decía el profesor García Huete, que en el contexto asistencial existe como esta creencia a veces de que las emociones pueden entorpecer procesos que realmente nos pueden dificultar nuestros objetivos y por tanto hay que dejarlas de lado. Nosotros queremos plantearles a ustedes una propuesta diferente, una propuesta desde el manejo emocional adecuado y desde esa inteligencia emocional. Así que empezamos por comprender un poquitito qué es esa inteligencia emocional. Es descrita, ¿vale?, como la capacidad de dirigir, no controlar, ¿vale?, nuestros impulsos, ser capaces de automotivarnos, de aplazar respuestas que tal vez nos surjan de forma inmediata y poder reflexionar en torno a lo que nuestro cuerpo nos está diciendo, de reconocer las emociones propias y las de los demás y poder manejar con éxito estas relaciones. Creo que es tal vez un poco técnico ahora lo que les acabo de decir, pero más adelante también vamos a ir comprendiendo mejor a qué se refiere con esto de la inteligencia emocional. Para eso también es importante que nosotros comprendamos la materia prima de las emociones, de la inteligencia emocional, que son las emociones. Son definidas, ¿vale?, como una respuesta rápida e inconsciente que se desencadena para hacer frente a determinadas situaciones. Se los termino de leer y luego les explico.
son las encargadas de coordinar procesos mentales, cargan de afecto la forma en la que nosotros percibimos el entorno, dirigen nuestra atención, activan la memoria y nos dan energía para ejecutar una conducta. ¿Qué quiere decir esto? Que las emociones son como ese motor, ¿vale? Que nuestro cuerpo nos avisa porque está identificando, nuestro cerebro identifica alguna situación en el entorno que nosotros tenemos que enfrentar y nos prepara. ¿A qué se refiere con que coordinan los procesos mentales? Voy a ponerles el ejemplo con algunas emociones específicas. Por ejemplo, cuando sentimos enojo. Cuando nosotros estamos enojados, es como si nos preparara todo el cerebro y, por ejemplo, la atención, ¿vale? Que es una función, un proceso mental. Cuando estamos enojados tal vez con una persona porque íbamos manejando en el carro y se nos metió, va directamente hacia esa persona y se nos olvida lo demás. O por ejemplo, cuando nosotros estamos asustados, como que la atención se distribuye por todo el lugar. Entonces, cada sonido, cada olor, cualquier cosa, vamos a estar completamente pendientes porque coordinan nuestros procesos mentales. Activan también nuestra memoria. Esto lo vemos con la alegría. La alegría tiene como ese poder de potenciar, por decirlo así, nuestra memoria para que seamos capaces de recordar aquellos momentos que nos están generando satisfacción y alegría. Y por supuesto, nos dan la energía para poder ejecutar una conducta, es decir, ese motor que necesitamos para poder enfrentar el reto que se nos plantee de frente. Yo quisiera también aprovechar este espacio para preguntarles a ustedes, me gustaría que interactuaran, sé que los micrófonos están cerrados, pero se puede hacer por medio del chat, que ustedes me escriban, vale, por acá, ¿cuáles emociones creen ustedes que existe? ¿Qué ejemplos de emociones me pueden dar? Yo voy a estar acá pendiente del chat. ¿Qué emociones conocen ustedes? Aquí tenemos el chat disponible también para que puedan comentar. Les recordamos, eso sí, mantener los micrófonos cerrados. Mantener los micrófonos cerrados y pueden comentarlo por el chat. Ok, aquí nos dicen tristeza. Muy bien, Rosy, muchas gracias. El miedo, la alegría, la melancolía, el enojo, la alegría. Muy bien. Todas estas emociones que ha mencionado creo que son bastante pertinentes para lo que nosotros estamos planteando. Gracias a todos por participar. Es importante que nosotros entendamos, ¿vale? Que existen las emociones primarias y las emociones secundarias. La angustia también, como nos menciona Viviana Olivares. Las emociones primarias son aquellas emociones casi que más instintivas, las que nos surgen, qué sé yo, de forma completamente instantánea. Tenemos varias emociones primarias. Yo no sé si ustedes han visto la película Intensamente, ¿verdad? O que en inglés es Inside Out, que plantea y nos enseña sobre esas emociones básicas: la alegría, el enojo, el miedo, la tristeza, la sorpresa y el asco. Además de estas emociones, existen muchas otras emociones que se llaman secundarias, es decir, que están como un poco más elaboradas en el pensamiento. Por ejemplo, lo que es la desesperanza, la angustia, la esperanza también, todas estas ya son un poco más elaboradas. Entonces, quiero que comprendamos nosotros también que las emociones no son enemigas, ¿vale? Tienen diferentes funciones en nuestro cuerpo, ¿vale? Para eso están. Entonces, ¿cuáles son las funciones de las emociones? En primer lugar, tienen una función adaptativa, es decir, preparan nuestro cerebro, preparan nuestro cuerpo para enfrentar una determinada situación, para poder adaptarnos de forma lo más funcional posible a lo que estemos experimentando. Tienen también una función social. Es algo así como que permiten predecir a otras personas cómo puedo reaccionar yo. Por ejemplo, resulta que voy llegando a mi trabajo y veo que mi jefa está completamente fúrica, ¿verdad? Enojada total. Si ya yo sé que está enojada, ¿qué sé yo? Bueno, que tengo que ir con un poquito de cuidado, ¿verdad? Esa es la función social de la emoción, como el enojo. Más adelante iremos viendo otro tipo de funciones de otras emociones. Esa es la segunda. Tenemos función adaptativa, función social y función motivacional. Es la que nos da la energía para poder actuar en una determinada circunstancia. Entonces,
Yo quería plantearles a ustedes ejemplos de diferentes emociones, de las básicas, que nos pueden ayudar a comprender realmente cuál es la función y para qué existen y para qué nos sirven a nosotros. Y por supuesto, cómo podemos aprovecharlas. Tenemos en primer lugar la tristeza, ¿vale? La tristeza tiene una función social muy, muy importante. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, qué sé yo, que están caminando por algún lugar en una banca, ven a una persona que ustedes quieren un montón y la ven triste, tal vez la ven llorando. ¿Qué es lo que a ustedes los impulsa? Pues muy probablemente acercarse, ¿verdad? A tratar de controlar de consolar, perdón, a esa persona que está sufriendo. Esa es la función social de la tristeza, que la experimentamos cuando nuestro cerebro identifica que tenemos una pérdida. Entonces, ¿qué es lo que hace? Nos coloca en un estado como de ensimismamiento, es decir, volver a ver hacia adentro, tal vez no queremos interactuar con ninguna otra persona, no tenemos ganas de nada, porque como nuestro cerebro identifica que hay una pérdida, es como que nos dice, necesito que vuelvas a ver hacia adentro para poder reconstruir, ¿verdad? Y tratar de reconstruirte en esta circunstancia de pérdida que has tenido. Entonces, la tristeza, aunque sea un poco dolorosa, realmente nos ayuda a enfrentar diferentes circunstancias. Siguiente tenemos el enojo. También es muy funcional, pero ojo que tenemos que manejarlo adecuadamente. El enojo se presenta cuando nuestro cerebro detecta, ¿vale? Que algo nos puede atacar. Entonces, como que se activan los mecanismos de supervivencia y nos alerta, ¿vale? Para atacar en contra de eso que nos quiere atacar. El enojo al fin y al cabo nos protege. Puede ser un gran aliado en diferentes circunstancias. Tenemos también la alegría, que es una emoción, pues lógicamente de las más placenteras que hay. Como les decía anteriormente, tiene esa función como de activar nuestra memoria, ¿vale? Para poder recordar mejor esos momentos que estamos experimentando, ¿verdad? Que nos llenan de gratificación, de satisfacción y también tiene una función social importante, ¿verdad? Es como cuando vos ves a una persona alegre, quieres acercarte, es como esa función de poder compartir esto, esta alegría y esta satisfacción que yo estoy experimentando. Y tenemos también el miedo. El miedo surge cuando nuestro cerebro detecta que hay una amenaza, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace? Nos prepara casi que o para pelear o para correr. A veces, si no lo manejamos adecuadamente, nos puede paralizar de hacer algunas cosas. Nos permite estar completamente atentos de lo que está sucediendo alrededor para que si existe esa amenaza podamos hacer frente a ella de alguna forma. El miedo también nos protege. Entonces, no está mal que nosotros lleguemos a experimentar algunas de estas emociones. Más bien, si no las experimentamos, ya yo me preocuparía. Así que entonces, después de esto, tal vez ustedes se vayan a preguntar, bueno, ¿y cuáles emociones son buenas? ¿Cuáles emociones son malas? Yo creo que ahí podemos caer en una trampa, digo yo, ¿verdad? Porque resulta que las emociones no son ni buenas ni son malas, son adaptativas y son necesarias completamente para que nosotros podamos desenvolvernos bien con el entorno. Como decía Damasio, esta frase me gusta mucho, el motor energético de los humanos son las emociones, no la razón. No sé si les ha pasado que tienen que hacer algo y no tienen nada de ganas de hacerlo. A veces ya hasta ni siquiera nos importa mucho si va a salir bien o no va a salir bien. Pero cuando algo nos motiva, cuando algo nos emociona y experimentamos ese empuje de las emociones, ese es la energía. Las emociones energizan lo que nosotros tengamos que hacer. Cuando se escuchan y se aceptan, cumplen la función de orientarnos, pero tenemos que estar despiertos a estas emociones. Es importante mencionar que en efecto existen emociones que no son tan placenteras, ¿vale? Pero eso no quiere decir que tengamos que luchar contra ellas o que tengamos que evitarlas. La propuesta también es tratar de acogerlas y entender que es normal y que es casi que una respuesta de nuestro cuerpo para protegernos, ¿vale? Y para poder responder de mejor forma. Yo quiero explicarles algo que puede ser un poco técnico, pero que me parece muy importante que podamos comprender. Resulta que nosotros los seres humanos tenemos tres cerebros, algo así como el estómago de el estómago de las vacas, ¿verdad? Que tienen cuatro estómagos. No, mentira, les voy a explicar bien. Resulta que nuestro cerebro está conformado por tres partes. A lo largo de la evolución humana, el cerebro de los seres humanos se ha ido complejizando, ¿vale? Desde lo más básico hasta lo más complejo. Así que les voy a explicar un poco desde la parte superior hacia abajo.
Esa parte que ustedes pueden ver en azul se llama neocórtex, ¿vale? El neocórtex es esa parte encargada de todo lo que tiene que ver con las funciones superiores, todas aquellas funciones que nos diferencian de los animales, la capacidad de toma de decisión, de razonamiento, todo lo que tiene que ver con moral, con poder planificar nuestros actos y no actuar por mero instinto. Ese es el neocórtex, ¿vale? Esa parte como mucho más racional. Hacia abajo, lo que podemos ver en rojo es el cerebro límbico, ¿vale? Es a donde está todo lo que tiene que ver con las emociones, con los afectos. Es aquella parte que nos permite cargar de afecto lo que nosotros hacemos, ¿no? Cuando reaccionamos con cariño o con alguna tristeza, el límbico está funcionando en ese momento. Y el más primitivo de todos, ¿vale? Es el que está más abajo que podemos ver en verde. Ese es el cerebro reptiliano, es el más instintivo de todos y se encarga de poder sobrevivir, ¿vale? Entonces, es importante mencionar que a pesar, por decirlo así, de que estas diferentes partes se encargan de cosas específicas, el cerebro está completamente relacionado y completamente interactuando en todo momento estas tres partes. Entonces, es importante que nosotros no separemos, no, que la razón me dice esto y tengo que darle importancia, pero la emoción no. Es importante que nosotros, para poder actuar de forma integral en nuestra vida, podamos conciliar, ¿vale? La razón, la emoción y el instinto. Importante plantearles qué es lo que pasa cuando nosotros no manejamos bien algunas emociones que atañen más que nada a la supervivencia, como son el miedo o el enojo. Cuando esto sucede, ¿verdad? Y no somos capaces de manejarlo adecuadamente, es como si se nos apagara el neocórtex, ¿vale? Esa parte como más de razonamiento y quedara más encendido el cerebro reptiliano. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando esto sucede? Reaccionamos y no razonamos. Podemos llegar a tener conductas un poco irracionales, como pueden ser gritar, golpear, dejar de hacer cosas por temor, ¿verdad? En este caso que ya lo hemos conversado en las diferentes ponencias, el no ir a citas, el dejar de hacer cosas que tal vez son muy, muy, muy importantes. Entonces, ¿cuál es la propuesta desde la inteligencia emocional? Comprender que necesitamos de la emoción como una señal de respuesta ante lo que nos afecta y nos importa para poder establecer las metas, y también necesitamos de la razón para poder planificar la mejor manera de lograr esas metas y darle sentido a nuestra experiencia. Y les hago la pregunta, ¿verdad? ¿Reacciono o respondo? Porque a veces estamos acostumbrados a reaccionar de forma inmediata con la emoción que nos surge frente a una determinada circunstancia, pero tal vez con esa reacción que estamos teniendo ni siquiera vamos a cumplir con el objetivo que podemos tener. Entonces, esa es la propuesta, poder integrar nuestras cogniciones, es decir, nuestros pensamientos, con nuestros afectos, con nuestras emociones, poder ser capaces de escuchar lo que nuestras emociones nos tienen para decir, nos tienen para avisar, razonarlas, ¿vale? Para poder dar entonces una respuesta más apropiada. ¿Y por qué y para qué? Vale, porque resulta que la inteligencia emocional tiene mucha influencia en las relaciones, tanto conmigo mismo como con los demás, sean familiares, amigos, pacientes, si es que nosotros somos líderes de organizaciones o somos personal de salud, nuestra relación también con el personal de salud, si es que somos pacientes, y también con nuestros colegas de trabajo. Resulta que la inteligencia emocional influye muchísimo en todos estos aspectos que yo les pongo a continuación, en el aprendizaje, ¿vale? Eso es muy importante. Para nosotros poder aprender, tenemos que estar motivados, ¿verdad? No hay nada más feo que estudiar sin ninguna motivación. Entonces la emoción nos puede poner esa energía que necesitamos para incluso estar más receptivos al aprendizaje, en la resolución de conflictos también. Cuando uno está demasiado permeado por emociones y no las maneja adecuadamente, es difícil resolucionar conflictos, ¿no? A veces los hacemos más grandes y no los manejamos bien. La consecución de objetivos, ¿verdad? Cuando nosotros experimentamos una emoción, la podemos razonar, es más fácil que nosotros digamos, ok, voy a priorizar que lo más importante en este caso es esto, no reaccionar frente a lo que me están diciendo o lo que está pasando, sino mi objetivo es este. La comunicación, por supuesto, influye muchísimo. Más adelante vamos a conversar del tema, pero la forma en la que yo me siento va a permear cómo yo me comunico y cómo yo interactúo con los demás. Por ende, también en las relaciones interpersonales. Yo quiero compartirles a ustedes algunas desventajas
por decirlo así, del poco desarrollo de la inteligencia emocional. Es decir, que se ha observado que sucede cuando una persona no tiene un buen desarrollo de la inteligencia emocional. En primer lugar, se pueden maximizar conflictos, ¿vale? Que podrían resolverse dialogando y a veces hasta que las personas recurren, ¿verdad?, a actos violentos. Hay una mayor probabilidad de desarrollo de enfermedades, ¿verdad? Lo explicaban en las ponencias anteriores. Cuando hay niveles, qué sé yo, cuando experimentamos emociones muy intensas, muy fuertes, que tal vez no manejamos adecuadamente, esas emociones desencadenan toda una serie de reacciones fisiológicas, endocrinas, hormonales, que van a alterar el funcionamiento fisiológico de nuestro organismo. Incluso puede llegar a afectar nuestro sistema inmune. Entonces, podemos ser tal vez un poco más propensos al desarrollo de ciertas enfermedades. Podemos también ser más propensos a consumir sustancias para cambiar las emociones. Personas que pueden recurrir, por ejemplo, al consumo de alcohol o el consumo de drogas para tratar de paliar un poquitito emociones muy intensas que estén experimentando. Una comunicación deficiente, ¿verdad? Porque tal vez no voy a hablar desde un razonamiento, sino desde un enojo o desde un temor. Y un deterioro también de las relaciones interpersonales, porque así como la inteligencia emocional tiene que ver con mis emociones, tiene que ver también con las emociones de los demás y la capacidad que tengo yo de poder percibirlas y poder responder a esas emociones. Por otro lado, también plantearles algunos beneficios del buen desarrollo de la inteligencia emocional. Podemos encontrar personas con una mejor salud integral, ¿verdad? Comprendiendo que somos seres biológicos, que tenemos una psique, ¿verdad? Que tenemos un componente social y un componente espiritual. Podemos encontrar personas con formas de comunicación más sanas, más asertivas. Hay un mejor manejo de las relaciones interpersonales porque puedo comprenderme, aceptarme y actuar de forma correcta, y porque también puedo comprender al otro. Un mejor sentido de autoeficacia, es decir, qué tan capaz me siento yo de hacer lo que me propongo, ¿vale? Cuando tengo una inteligencia emocional bastante desarrollada, me siento mejor conmigo mismo. Hay una mayor proactividad y, ojo que esto es muy importante también, una mayor satisfacción en el trabajo y en la vida diaria. De ahí también la importancia de que ustedes, de que nosotros como organizaciones que trabajamos con pacientes, podamos capacitarnos y formarnos en este tema de la inteligencia emocional, porque al fin y al cabo vamos a poder experimentar una mayor satisfacción en nuestro trabajo y en nuestra vida en general. Así que les quiero plantear una propuesta ya tal vez mucho más práctica sobre cómo podemos regular, ¿vale? Manejar estas emociones desde lo propio, que es lo que llamamos la autorregulación emocional. Es decir, esa capacidad que puedo tener yo, Sofía, de poder regular las emociones que yo estoy experimentando antes de poder interactuar con las demás personas. Es decir, antes de yo hacer, necesito regularme yo y comprender qué es lo que está pasando. Así que quiero plantearles una serie de pasos, ¿vale? Propuestos por González Lacasta y Ordóñez. Son algunos pasos bastante prácticos que creo que nos pueden ayudar a esto que es la autorregulación. Primer paso, estar despierto a las propias emociones. ¿Qué quiero decir con esto? Reconocer, ¿vale? Que podemos emocionarnos. De aquí, o sea, a ver, aquí en Costa Rica, allá en México, en El Salvador y probablemente también en Singapur, las emociones de las personas se manifiestan de una forma similar. Por ejemplo, el enojo nos genera una tensión muscular, ¿verdad? Nos pone como rígidos, algunas personas cierran los puños, alzan los hombros, se tensan. La alegría en muchas personas genera una relajación, se libera la tensión, podemos reírnos, ¿verdad? Estar despierto a las emociones que podemos estar experimentando es fundamental, reconocerlas, ¿vale? En segundo lugar, como segundo punto, la autoaceptación. Comprender que es normal que las cosas nos afecten y que no está mal que en algún momento nos sintamos tristes, enojados, con temor de hacer alguna cosa. Yo sé que a veces podemos tener esa creencia, ¿verdad?, de que las personas más fuertes son las que nunca
lloran, ¿verdad? Por nada, o que nunca se sienten abatidos tal vez por una situación, y no necesariamente, ¿vale? Las personas fuertes son aquellas que pueden aceptar esas emociones que están experimentando, comprender que no está mal que en algún momento yo no me sienta tan bien y que yo no esté tan contenta, y aceptar que existen otros momentos en los que sí puede estarlo. Ok, despertar y aceptar. Tercero, atención al propio diálogo interno, ¿vale? Autoinstrucciones influyen en la amplificación o disminución de la reacción emocional. ¿Qué quiero decir con esto? Las autoinstrucciones son aquel diálogo interno, ¿vale? Que yo tengo, por supuesto, conmigo misma, en el que me voy a describir la situación. Por ejemplo, resulta que algo me enoja un montón y yo me voy a decir, ok, Sofía, ¿vale la pena realmente enojarse tanto por esto? Ese diálogo interno que yo puedo tener son las autoinstrucciones. La forma en la que yo me describa la situación que está sucediendo, pues puede hacer que se haga mucho más grande la situación o que pueda manejarse un poco mejor. Y por último, como punto 4, canalización de emociones en función de nuestros objetivos, en la toma de decisión para actuar de acuerdo a las metas y no de forma reactiva. Es importante que comprendamos que existe el reconocimiento de emociones, ¿verdad? Ese punto en el que decimos, uy, ok, estoy muy angustiado o estoy muy estresado en este momento y tal vez no vaya a responder bien. Y otra cosa es cómo yo voy a manifestar, ¿vale? A los demás esa emoción que yo estoy experimentando. Entonces, este cuarto punto habla de esa canalización, es decir, cómo yo voy a manifestar lo que siento. Si voy a pegar 4 gritos porque tal vez estoy muy enfadado, o si voy a tratar de respirar un poco, comprender qué es lo que yo quiero transmitir a los demás y hacerlo de una forma asertiva. Eso es la consecución de nuestros objetivos. Entonces, retomando, estar despierto a las emociones, aceptar que podemos estar experimentando esa sensación, tener en cuenta las autoinstrucciones, es decir, la forma en la que yo me explico lo que está sucediendo y canalizar adecuadamente esa emoción. Les pongo un reloj de arena porque, como les decía al puro inicio, las emociones, casi que en 90 segundos ya tu cuerpo está completamente reactivo, ¿vale? Entonces, es importante que nosotros hagamos esta serie de pasos de forma rápida, ¿vale? Para poder entender y comprender esa emoción. Entonces, claro, yo digo, ok, yo tengo que estar despierto a las emociones, tengo que aceptarlas, tengo que darme autoinstrucciones, tengo que canalizar la emoción de forma adecuada y todo eso en poco tiempo. Uf, qué trabajo. Pero bueno, en este caso, las neurociencias también nos dan un poco de esperanza, porque ¿qué es lo que nos dicen? Que estos pasos se pueden aprender, que como todo, con práctica es mucho más fácil que todos estos pasos que vemos acá puedan automatizarse, ¿verdad? Que ya tal vez después de un tiempo de estarlo practicando, no tengamos que pensar en lo que tengo que hacer, sino que sea más fácil, que ya yo voy a aprender a conocer mi cuerpo, que ya yo voy a aprender cómo reacciono frente a determinadas circunstancias, qué siento como una ofensa, qué siento como un ataque, qué siento como algo placentero, ¿vale? Entonces, no necesariamente vaya a ser tan estructurado. Al final, poco a poco y con el tiempo va a ser mucho más fácil reconocer todo esto y tener esa capacidad de autorregularnos nosotros mismos. Esta capacidad que podemos tener de autorregulación nos ayuda a interactuar con las demás personas de una forma mucho más asertiva, ¿vale? Porque vamos a reconocer lo que estamos experimentando y vamos a poder racionalizarlo. Como les decía, hay un componente de la inteligencia emocional que atañe a mí misma, a mis emociones, y otro componente que atañe a las emociones de los demás. Y aquí es donde entra la comunicación asertiva, ¿vale? Y les pongo acá unas imágenes porque me parece muy simbólico, me parece que puede ayudarnos a entender mucho qué es esto de la comunicación asertiva. Primero, que no es la comunicación asertiva, no es comunicación agresiva. Es decir, cuando yo parto, ¿verdad? Interactúo de una comunicación agresiva, cuando tal vez con otras personas yo quiero imponer lo que yo pienso, cuando puedo actuar incluso de forma agresiva, cuando no dejo que la otra persona hable, cuando, qué sé yo, me pongo una posición defensiva hacia los demás, pues ¿qué es lo que probablemente va a generar eso? Que las otras personas no estén receptivas a lo que vos querés decir, que al final, capaz, que todos terminan enojados por la forma en la que se dicen las cosas, todos terminan
olvidando tal vez el objetivo. Por eso pongo al león, ¿verdad? Porque el león es completamente instintivo en el tema de cuando yo siento un ataque, voy a reaccionar cueste lo que cueste, ¿vale? Como les digo, ese estilo de comunicación no soluciona conflictos y realmente no genera muchas cosas positivas. Tampoco la comunicación asertiva es una comunicación pasiva. La comunicación pasiva es aquella en donde, por ejemplo, yo pienso, qué sé yo, que tengo un problema con Vivian, ¿verdad? Pero yo digo, no, mejor no voy a decir nada para evitar algún conflicto, porque no quiero, no sé qué. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tal vez Vivian nunca se está dando cuenta de lo que está sucediendo, se repite la conducta una y otra vez. A mí me da mucha cólera, ¿verdad? Porque se sigue repitiendo, pero yo nunca dije nada, entonces me siento culpable, en fin. Esa comunicación pasiva tampoco ayuda a solucionar conflictos y tampoco te permite, a ver, comunicar lo que realmente estás experimentando. Y les pongo un ratón porque los ratones son como muy asustadizos, ¿verdad? Y tal vez no enfrentan, sino que su primera reacción es salir corriendo. Entonces, eso se nos puede grabar mejor en la cabeza. Que sí es una comunicación asertiva que nos facilita la inteligencia emocional. Ahí les pongo un ser humano. ¿Por qué? Porque es una comunicación que logra encontrar un equilibrio entre lo que yo quiero decir y el respeto a las ideas de los demás. Es esa comunicación en la que si yo estoy experimentando algo, pensando algo, voy a decirlo porque creo que puede ser un aporte importante, pero no voy a imponerlo, ¿vale? Y voy a estar dispuesto a escuchar lo que tienen que decir los demás. La comunicación asertiva va muy, muy de la mano del respeto al otro, de poder escuchar, porque quien quita que al final, qué sé yo, la otra persona también puede tener algo muy, muy, muy importante que decir. Es a veces hasta un ejercicio de humildad. En el momento en el que nosotros somos capaces de poder reconocer nuestras emociones, autorregularnos, ¿vale? Y poder caminar por la vida mediante una comunicación asertiva, va a ser mucho mejor la forma en la que nosotros podamos interactuar con otros. Ahora, esta ponencia va dirigida también de cara a la nueva normalidad. Estamos en un contexto de pandemia que no podemos olvidar. Y yo creo que la pandemia no ha distinguido absolutamente a nadie. Es decir, a todas las personas, desde aquí hasta el otro lado del mundo, estoy segura y me atrevo de verdad a asegurar que todos se nos ha retado, ¿vale? Esa inteligencia emocional que tenemos, porque hemos experimentado muchísimas cosas que tal vez nunca antes en la vida habíamos experimentado. Entonces, independientemente de que yo sea una líder de organización de pacientes, de que yo sea un o una paciente, de que yo sea personal de salud, de que yo sea familiar, todos vamos a estar permeados porque estamos en una situación de crisis mundial. Entonces tenemos que tener conciencia también de qué son tal vez todas aquellas emociones que se pueden desencadenar y que se han desencadenado a raíz de todo esto. Comprender que esta crisis ha generado en todo el mundo un impacto emocional muy, muy intenso, que ha generado muchas sensaciones de temor, de miedo, ¿verdad? A contagiarme, a contagiar a otros, a perder a seres queridos, a veces esos miedos que para muchas personas se han hecho realidad, la pérdida de un ser querido por esto, el temor incluso a salir, a recuperar una vida, a que qué va a pasar con los tratamientos, ¿verdad? Es un temor constante el que se puede estar experimentando. También angustia, ¿verdad? Preocupación excesiva, eso que tal vez nos vamos a dormir y estamos dándole vueltas a la cabeza en toda esta situación porque nos preocupa. La desesperanza, ¿verdad? Muchas personas que a veces todos creo nos hemos preguntado en algún momento, ¿cuándo irá a acabar? ¿Será que se volverá? ¿Qué va a suceder? Y a veces podemos caer en experimentar esa desesperanza. Sensación de pérdida de control y vulnerabilidad, ¿verdad? Que tal vez yo nunca me había visto tan vulnerable como me veo ahora. Entonces, la indiferencia ya no me genera satisfacción, cosas que antes sí me generaban satisfacción. Soledad, muy importante, un efecto de la cuarentena. Y el estrés, ¿vale? El estrés cuando tal vez yo en mi casa tengo hijos, tengo personas a mi cuido, cuando estoy enfrentando situaciones incluso de violencia.
Todas estas emociones las podemos experimentar y tenemos que tratar a las otras personas partiendo de que podemos estar experimentando esto. Pero ojo, que no todo es negativo. Han habido también muchos aspectos positivos, como la resiliencia, es decir, esa capacidad que hemos tenido de poder avanzar, ¿vale? Continuar con nuestra vida, aún con la circunstancia que estamos experimentando. Hemos visto también mucha unión, ¿verdad?, de las familias. Es más, yo creo que este congreso maravilloso que realizó la Federación es un ejemplo de eso, ¿verdad?, de darse cuenta que necesitamos acuerparnos y necesitamos estar juntos y que de aquí puede salir algo beneficioso en la medida en la que nos mantengamos unidos. La superación, ¿verdad? Yo creo que no ha habido otro momento en la historia en el que tantas personas hayan sido capaces de formarse, de hacer cursos, de hacer capacitaciones, ¿verdad? Las mismas organizaciones están pendientes de que aprovechar esto para poder formarnos y superarnos en ese sentido. El ejercicio, yo creo que también es fundamental, ¿verdad? Que hemos visto en todo lado personas que se han puesto pilas, ¿verdad? Como decimos aquí en Costa Rica, con el ejercicio, emprendimientos, personas que a pesar de que tal vez por estar pasando una circunstancia difícil, se han motivado a abrir negocios, ¿verdad? Y por supuesto, nuevas esperanzas. Esto es fundamental, porque tal vez la esperanza en marzo, que teníamos en marzo, era que todo esto pasara rápido y que ya pasara para yo poder seguir con mis planes. Pero bueno, no ha sucedido así y hemos tenido que reformular esas esperanzas. Y eso está bien, eso es normal. Entonces, partiendo de que estamos en una situación de crisis, ¿vale? Tenemos que salir al encuentro del otro con inteligencia emocional y reconociendo que todas las personas podemos experimentar esto. Entonces, ¿cuáles son aquellas habilidades que más podemos utilizar nosotros en esta circunstancia? La empatía, es decir, ponerse en los zapatos de la otra persona para tratar de imaginar por lo menos lo que puede estar experimentando. Y a mí me gusta mucho una frase que dice Vivian, ¿verdad? Que la empatía no es solamente ponerse en los zapatos del otro, sino caminar con esos zapatos. La compasión. La compasión es eso que es esa emoción que cuando nosotros identificamos a alguna otra persona que está sufriendo, nos mueve a tratar de hacer algo para poder ayudar a esa persona. Necesitamos esa compasión, la capacidad de escucha también. A veces una persona en 1 minuto y medio puede decirnos todo lo que nosotros necesitamos comprender, pero somos a veces tan alterados que interrumpimos a los 30 segundos. Para eso, de verdad, como dice ese dicho, tenemos una boca y 2 oídos. Necesitamos escuchar más, validar, ¿vale? No minimizar lo que la otra persona está pasando. ¿Por qué? Porque tal vez ya yo pasé por ahí, entonces a mí no me parece la gran cosa, tal vez yo sé que hay solución, pero tal vez para esa otra persona no es tan fácil ver una solución. Entonces, validemos, seamos capaces de acompañar al otro en lo que sea que esté experimentando. El respeto es fundamental, sin juzgar. La otra persona no necesariamente tiene que actuar como yo actuaría en esa circunstancia. Y lo mejor que podemos hacer es acoger, es acompañar con mucho respeto, empatía y compasión. Sé que no es fácil acompañar a personas que sufren, pero para eso también tenemos estas herramientas. El practicar la inteligencia emocional nos permite a nosotros movernos desde el respeto y solo a través de eso nuestra sociedad va a mejorar sus canales de comunicación y se van a activar los mecanismos de solidaridad. Recordemos que en este momento la solidaridad, perdón, es de las cosas que más necesitamos y no solamente por la pandemia, sino porque también esto ha generado una crisis económica muy fuerte en los diferentes países. Estamos enfrentando ahora todas las secuelas, ¿vale?, del huracán ETA que ha afectado tan profundamente Centroamérica. Este es el momento clave para que todos nosotros podamos partir desde una visión solidaria para con el otro, de respeto, de inteligencia emocional. Y yo les quiero dejar entonces la última pregunta. ¿Quién decide cómo reacciona? ¿La situación o mis objetivos? Con esto voy a ir concluyendo la ponencia. Sí quiero dejarles con una frase que me gusta mucho de Raj Sisodia y Bob Chapman, que dice: las personas que trabajan en una cultura en la que se sienten libres para expresar afecto, ternura, cuidado y compasión respecto a las demás personas están más satisfechas con su trabajo, comprometidas con la organización e implicadas con su desempeño.
quiero agradecerles, perdón, profundamente a todos los que han sido parte de esto. Vamos a pasar también ahora a un análisis de casos, ¿verdad? Para que podamos poner en práctica esto de la inteligencia emocional que acabamos de ver. Les agradezco y también les motivo a seguirse formando en este tema de inteligencia emocional. Sí, pero... Muy bien, compañeros. Ahora sí, tenemos el espacio donde tanto Sofía como yo vamos a estar acá con ustedes. Ahora sí, estamos las dos con las mascarillas. Con mascarilla puesta. Donde es el espacio que ustedes van a tener para poder ver en el chat sus preguntas, sus comentarios y el análisis de casos que podemos hacer juntos. Ustedes, ahora sí, la persona que quiere participar puede abrir su micrófono y lo puede hacer a viva voz. Yo quiero hacer básicamente esta pregunta que una de las últimas de la ponencia de Sophie. Ella menciona y tiene que ver mucho con este tema de la pandemia, que muchos pacientes o inclusive líderes de organizaciones nos dicen y nos comentan que han caído en crisis a raíz de la pandemia. Y yo hoy les quiero también entrar en este análisis que vamos a iniciar en este momento, en ver un poquitito si realmente a mí me metió la pandemia en crisis o qué tanta crisis venía manejando yo, ¿verdad? Y qué temas quizá desde la inteligencia emocional no había yo resuelto que me detonaron en este momento. Nancy, ¿tienes una pregunta? Puedes activar tu micrófono y te escuchamos. Bueno, primero que todo agradecer a la Federación por las charlas. Dame un minuto, Nancy, por favor. Dame un minutito. No escuchamos a la muchacha. No la podemos escuchar. ¿Sí? No la escuchamos a ella. Ella abrió el micrófono, pero no la escuchamos. ¿Será abajo que está haciendo en la computadora? ¿Quién está compartiendo esto? ¿Nosotros? Ajá. No, tiene que ser el micrófono a él. Abajo. Nancy, habla a ver si te escuchamos. ¿Me escuchan? Te han abierto el micrófono, pero ahora? no te podemos escuchar. Dame un minuto, aquí estamos resolviendo. Un minutito. Inclusive si gustas, puedes escribirla también en el chat. Sí se escucha. ¿Sí me escuchan ahora o no? Sí, ahora sí, muy bien, te escuchamos. Ok. Bueno, primero que todo, felicitar a la Federación porque han estado excelentes las charlas y agradecerle de la ponencia de ahora. Yo quiero hacer una consulta con respecto a la inteligencia emocional que debemos tener nosotros como líderes de organizaciones de pacientes en cuanto llega un paciente nuevo que está pasando por ese proceso de duelo, de que no sabemos cómo abordarlo. Porque a mí me pasó y comento lo que me pasó. Bueno, yo ya había pasado mi hijo fue diagnosticado con hipertensión pulmonar y el shock que nos generó eso a nosotros dos, bueno, principalmente a mí como mamá, fue algo terrible. Entonces, claro. Yo ahora llegó una señora, una paciente, llegó a la asociación y en lo que estábamos hablando, yo llegué y dentro de todo el proceso que yo he llevado, yo llegué y le dije, bueno, Dios para todo tiene un propósito y nada más tenemos que enfocarnos en cuál es ese propósito. Error mío, garrafal, no supe, yo dije eso porque yo ya había pasado un proceso y la paciente me dijo, mira, yo en estos momentos con Dios no quiero saber nada. O
sea, porque ella ya había pasado, o sea, ya apenas estaban pasando un proceso. Entonces, ¿cómo tener uno la inteligencia emocional suficiente para poder abordar un paciente y poder darle, digamos, un mensaje y no caer en ese error tan garrafal que cometí yo? Muchas gracias. Claro, muchísimas gracias, Nancy. Yo creo que acá es importante que cuando hay una situación, ¿verdad?, que nos afecta personalmente, porque es un ser querido el que ha experimentado ese diagnóstico, ¿verdad?, o a quien le han dado esa noticia, es normal y completamente esperable que nos inunden emociones que tal vez no sean tan placenteras, ¿no? Como el temor frente a lo que puede suceder. Entonces, existe, por ejemplo, cuando uno va a trabajar, cuando vos sos parte de una organización y con quienes tenés que trabajar es con aquellos pacientes que llegan, existen formaciones en primeros auxilios psicológicos, ¿vale? Eso es como yo puedo acompañar a esa persona en esa circunstancia. Ahora, acompañar el dolor es difícil, cuesta mucho. Pero ¿qué es lo que se podría hacer en esa circunstancia? Si vos identificás, vale, que esa situación te está generando mucha angustia, te está generando mucho temor, ¿verdad? Y impotencia, ¿verdad? Porque no sabes cómo reaccionar, la recomendación sería detenerte un momento antes de poder decir, antes de salir tal vez a veces con algunas frases que son como un consuelo social, ¿verdad? De no, tranquila, todo va a estar bien, eso no es nada, esas son frases que no ayudan mucho. Parar y entender y decir, ok, soy su madre, soy su mamá y como su mamá, esto me está afectando. Y si necesito llorar, lloraré, si necesito hacer alguna otra cosa para poder desahogar un poco, lo voy a hacer, ¿vale? Porque es necesario. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros no sacamos un poquitito esa emoción o no le damos un poco de forma, no vamos a entender y nos va a permear toda la comunicación. En algunas circunstancias sucede que por ejemplo, es tanto lo que yo estoy sintiendo que tal vez, qué sé yo, mi hija, la que le dieron el diagnóstico, está ya en un cuarto llorando y yo estoy en otro llorando y como no sé qué decir, entonces siento como esta papa, ¿verdad? Como decimos nosotros en la garganta, que me va a poner a llorar y yo no quiero llorar porque quiero estar fuerte para ella. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces eso lo que hace es separar a las familias. Entonces, desde la inteligencia emocional, ¿qué podemos hacer nosotros? Si tu objetivo es poder acompañar a tu hijo en esa circunstancia, creo que lo más importante es que eso también puede ser un ejemplo para él de cómo manejar las emociones. A veces hasta es preferible que si vos sentís que vas a llorar, decirle a tu hijo, mira, es que estoy asustado, es que tengo miedo de lo que va a pasar. O sea, si lloro en este momento es porque tal vez esta situación supera todo lo que yo puedo comprender, pero estoy aquí para vos y vamos a estar juntos en esto, que ese es tu objetivo. Que si se ponen a llorar juntos, no importa, la gente no llora durante 3 días seguidos, es decir, ayuda a desahogar. Entonces, pasos de la autorregulación, reconocer, aceptar, ¿verdad? Para poder canalizar de forma adecuada. ¿Me di a entender un poco con la explicación, Nancy? Perfecto, muchísimas gracias. Disculpad, solo, digamos, es que lo que yo quiero saber es a la hora de abordar a esa persona que está llegando por primera vez, es cómo, o sea, vamos a reconocer estos mismos pasos son los que hay que hacer en cuanto a estos primeros auxilios emocionales. Ok, ahí sería diferente. Un tema, por decirlo así, en la autorregulación, ¿vale? Es decir, cómo yo puedo racionalizar mis emociones, ayudar a llevarlas, y otra es cómo yo puedo acompañar. Existen diferentes pasos, ¿vale? De los primeros auxilios psicológicos. En primera entrada, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Acompañar a esa persona, ¿verdad? Resulta que me llega en crisis por determinada situación. Entonces, lo mejor que podemos hacer en esa circunstancia es, bueno, pasar a la persona, buscar tal vez algún lugar seguro en el que podamos atenderla, que no hayan otras personas alrededor, ¿verdad? Para que no se genere un poco de bulla, chisme sobre lo que está sucediendo. Acogerla, decir, bueno, mira, estoy aquí para acompañarte, ¿qué te parece si me cuentas qué es lo que ha sucedido? Dar espacio para acoger a esa persona y que ella pueda explicar lo que está sucediendo. Preguntarle un poco, pero mira, ¿qué pasó? ¿Verdad? Todas las circunstancias, que incluso vos seas capaz de comprender y de decir, esta persona se siente así y así y así por esto y esto y esto. El mero hecho de verbalizar lo que yo estoy pensando me ayuda a ordenar mejor los pensamientos. Entonces ese primer espacio es para eso, ¿vale? Para poder acoger.
comprender. Una vez que hemos comprendido un poco lo que le está sucediendo a la persona y que vemos que se ha desahogado, ¿verdad? Si no ha resultado demasiado desgastante la situación, podemos decir, ok, ¿qué te parece si podemos empezar a plantear algunas cosas que pueden ayudar en esta circunstancia? ¿Qué te parece si hay alguien, no sé, que te pueda acompañar, alguien que te pueda ayudar a resolver esta situación? Tal vez la situación no es tan fácil de resolver, pero sí decir, ok, estoy acá para acompañarte. Y tal vez en este momento no tengamos una solución concreta, pero poco a poco vamos a ir dando cuenta de eso. Es importante una también ser capaz de respetar, ¿verdad?, los deseos del otro, lo que les decía. Una cosa muy diferente son mis necesidades y otra las necesidades de la persona que está pasando por esa situación. Entonces, no se trata de que yo le diga a la persona qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Decía una profesora mía de la universidad que a nosotros nos encanta que nos digan qué hacer, pero nos gusta más hacer lo contrario. Entonces, no se trata de decirle a la otra persona qué es lo que tiene que hacer. Se trata de ayudarla en ese camino para que ella descubra qué es lo que necesita hacer, qué es lo que puede hacer y ofrecerle algunos recursos que puedan ayudar en ese camino. Entonces, partiendo de esa primera intervención, pues ya seguir acompañando, recordar que existen intervenciones en crisis, ¿vale? Esos primeros auxilios psicológicos, que no necesariamente, más, no tiene que ser un psicólogo, ¿verdad? Los primeros auxilios psicológicos los puede dar cualquier persona, personal de salud, amigos, compañeros de trabajo, ¿verdad? Sí tenemos que estar capacitados, lógicamente, para hacerlos, pero ya después probablemente tenga que llegar una segunda intervención, que a veces son necesarias, ¿verdad? Que ya sería más un acompañamiento psicológico en casos más complejos, pero si no, ese espacio de acogida, de respeto, sin juzgar y de ayudar a orientar un poco lo que me está sucediendo, va a ayudar a la persona como a ir aclarando, va a bajar los niveles de angustia que pueda experimentar y es más probable que las líneas de acción que se puedan hacer sean mucho más claras. Muchas gracias, Nancy y Sophie. Este caso que plantea Nancy es, como digo, el menú diario, ¿verdad? De nosotros con los pacientes y que siempre nos encontramos el sentir, ¿verdad? El sentir, como lo dijo el doctor Batista en la mañana, la ONG se convierte en ese primer contacto y a veces en el único contacto que tiene un paciente que le ayude a validar su sentir en primera instancia, donde a veces no tiene un familiar, donde no tiene alguien que quizá encuentre un sentirse comprendido, ¿verdad? Entonces siempre validar su sentir y esto que Sophie me ha enseñado en estos últimos meses de primeros auxilios psicológicos, que no tiene usted que tenerla para el foro de títulos en psicología para poder darlos, es fundamental. Me encantaría en estos 10 minutitos que nos quedan, yo les voy a postear acá en el chat un link donde nada más le hacen clic y volvemos a la sala con Glenda Umaña y las conclusiones del Congreso. Vamos a ver un caso que ustedes van a decir, soy yo en mi organización. Entonces, Sophie lo va a leer y lo vamos a analizar. El último. Ok, ya no tenemos vale, mucho. perfecto. Ya se los vamos a compartir. Vale, les leo el caso que vamos a plantear en este último ratico. Dice así: María es parte de una organización de pacientes. El día de hoy se dirige hacia el hospital porque está encargada de dar un taller de orientación a algunos pacientes respecto a los beneficios que les puede ofrecer la entidad, apoyo extrahospitalario, acompañamiento emocional, entre otros servicios. Al llegar, María encuentra que debido a algunos desajustes en horarios y dificultades en la coordinación, varios pacientes se retiraron. Al darse cuenta de esto, se va directamente a la Secretaría del Servicio mencionando en voz alta que aquello era una falta de respeto para ella y que no debieron permitir que los pacientes se fueran, que la organización solo intenta ayudar, pero que así no se podía. Así que les planteamos la pregunta: desde lo que hemos visto de la inteligencia emocional, ¿de qué otra forma pudo haber respondido María en estas circunstancias? Pueden también abrir sus micrófonos o escribir por el chat.
¿Alguna persona que nos quiera comentar de qué otra forma pudo haber respondido María? Si nadie se anima, voy yo. Vamos a ver por el chat. Ok. Permiso, dice Rosa Salgado que ella llegaría y consultaría primero qué había pasado. Me parece muy bien, ¿no? Comprender la situación que está sucediendo. Saray, yo Saray, también, perdón, ¿puedo hacer la adelante, doña pregunta? Saray. Es que yo creo que si uno está dirigiendo algo o se dirige algo, no tenés que ir a echarle la culpa a una secretaria. Ahí vos tenés que pensar que por qué le vas a echar a la otra cuando la decisión de cada persona es única. Si yo me quiero ir y 5 pacientes se van, ¿qué tiene que ver la secretaria? No podemos utilizar eso de buscar culpables, digamos. Tenemos que pensar qué sería lo que pasó, pero no buscar a la persona como cuando uno tiene un conflicto en algún lado y viene y se agarra con la secretaria cuando no, ella no es culpable, es del gerente de la oficina administrativa, todo. Entonces en eso hay que tener mucho cuidado. Ok, muy bien, doña Saray, gracias. También por acá nos dice doña Carmen, preguntar qué pasó, tratar de calmarse. Daniela Umaña nos dice, aplicar la comunicación asertiva, primero en respeto hacia la secretaria organizadora y posteriormente organizar adecuadamente el espacio para dar la charla después. Muy importante, como dicen ustedes. Una pregunta así rápida, ¿cuál es la primera emoción, vale, que le salta en este caso a María? Para mí, impotencia. Impotencia, muy bien. El enojo, ¿verdad? El enojo, la rabia, muy bien lo han dicho todas las personas del chat. ¿Qué es lo que sucede? Ella no manejó adecuadamente su rabia. No sé si doña Saray quería mencionar algo. No supo manejar sus emociones en ese momento. ¿Verdad? Doña Nancy. Yo pienso que una cosa muy importante y que no debemos dejar de lado ninguno de los que estamos liderando de las organizaciones, y es que las oficinas de los médicos o de los consultorios o de la caja son coayudantes del proceso que nosotros estamos liderando. Entonces, jamás podemos tener algún tipo de confrontación con ellos porque son nuestra herramienta de trabajo a la hora que tenemos que llegar, porque cuántas veces uno como líder no llega y habla con la secretaria y le pide un favor para un paciente. Entonces, claro, qué lindo es que cuando uno llega, mira, llegó fulanita de la Asociación Costarricense de Hipertensión Pulmonar, que es la que yo represento, qué bueno, mira, y ella vino y muy amable nos solicitó esto. Entonces, eso es, o sea, esos vínculos que podemos crear con las personas son sumamente saludables, pero claro, ya donde llegamos y no manejamos bien la cosa y más bien llegamos molestos, de ya creo que no van a querer invitar a María otra vez a algún tipo de taller. Exactamente, y es que ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál era el objetivo inicial de María? Acompañar al paciente para que pudiera tener la herramienta, ¿vale? Pero ¿qué fue lo que sucedió? Ella interpretó que el hecho de que se le fueran los pacientes era una falta de respeto para ella, ¿verdad? Como si los pacientes lo hubieran hecho para ofenderla, y no necesariamente es así. ¿Qué hubiera podido hacer ella para racionalizar eso? Decir, bueno, estamos en pandemia, tal vez tenían miedo de quedarse, ¿verdad? Y no podemos culparlos. Ese proceso de racionalizar, de darnos autoinstrucciones, le hubieran ayudado mucho mejor a María para decir, bueno, es que esto no es personal. Y si mi objetivo es ayudar al paciente, lo mejor que puedo hacer es tratar de coordinarlo mejor para la próxima vez. Quiero también, agradeciendo a todos los que están y los que han comentado en el chat, rescatar el segundo caso que teníamos para hoy, que también me parece muy, muy valioso. Francisco lleva varios meses teniendo dificultades con su jefa Mónica. Al inicio de los problemas, Francisco evitaba hablar con Mónica sobre la situación porque no quería tener conflictos. Los problemas se siguieron repitiendo y Francisco callaba, hasta un día en que no pudo más y un evento público le gritó. Mónica no comprendía el porqué de la reacción de Francisco. Si usted fuera Mónica, ¿qué sentiría y cómo respondería a la reacción de Francisco? Y si fuera otro compañero o compañera de trabajo que hubiera estado presente, ¿cómo hubiera respondido frente a esto? Ok. Don Héctor.
¿Cómo les va? Buenos días. ¿Qué tal? Yo creo y considero que en este caso eso ya es una reacción. El señor actuó por reacción porque acumuló y acumuló y acumuló y acumuló y acumuló tanto que llegó y explotó. Mónica, pues, ¿qué sentiría? ¿Y cómo respondería la reacción de Francisco como un líder? Tiene que haber escuchado y haber podido entender a través del comportamiento de lo que ha venido, que era consecuente el actuar de él en ese momento. Eso es lo que considero yo. Muy bien, muchísimas gracias. En efecto, hay que saber, uno como líder, una como líder, prever y poder observar, ¿verdad?, a todas aquellas personas que tenemos a nuestro cargo. Eso es fundamental. Por aquí también nos dicen que probablemente están sorprendidos por la reacción y que es importante hablar antes de que se acumulen todas estas cosas. Yo creo que en esa circunstancia, ¿verdad?, siendo Mónica y sabiendo que tal vez estamos frente a muchas otras personas que me griten, yo probablemente me vaya a sentir atacada, ¿no?, de primera entrada. En esa circunstancia específica, imaginando que ustedes son Mónica, que tienen al frente a Francisco, ¿cómo responderían en ese preciso momento? O incluso cómo no responderían, ¿verdad? O qué es lo que no hay que hacer, ¿verdad? Ante el grito en público me quedo callada, eso es mi problema, entro en shock y no puedo hablar. En efecto, eso pasa bastante. Definitivamente nos es más fácil identificar qué no hacer, ¿verdad? Definitivamente quedarse en shock es por un momentito, ¿verdad? Muy probablemente otras personas podrían intervenir si fuera el caso de que nos quedemos en shock. Es importante, pues, en ese sentido, conservar la calma. Y al igual que en el caso anterior, en que no era la situación personal contra María, ¿verdad? Podemos decir, como Mónica no tenía ni idea de qué era lo que estaba sucediendo, decirse y darse la autoinstrucción: esto no es personal, algo puede estar sucediendo, ¿vale? Eso me ayuda como a calmarme un poco y a no gritarle de vuelta, ¿verdad? Muy bien nos dice Nancy, ¿verdad? Ya cuando estén en privado poder llamarle la atención. Probablemente Francisco, espero, se da cuenta de lo que acaba de hacer y que acaba de meter las patas. Entonces, como ustedes muy bien dicen en el chat, decir, bueno, esta situación, algo está sucediendo, podemos hablarlo después, ¿verdad? Y tratar de calmar y decirse a sí mismo, no es personal, no vale la pena enojarme con esto porque estoy, qué sé yo, en medio de una charla, de una ponencia y hay cosas importantes. Ya posteriormente poder hablarlo con la comunicación asertiva. Bueno, compañeros, ya en este momento, muy rico el tema, casi que diría yo infinito de resolver. Agradecer de parte de la Federación y todos sus miembros a Sofía la entrega que nos regalen esta mañana de este tema fundamental, o sea, que realmente es un pilar en cualquier eje que nuestras organizaciones desarrollan. Este desarrollo continuo, porque eso es, o sea, es un continuo de desarrollo de inteligencia emocional, viene a ser inclusive el avance o no de los objetivos planteados. Realmente creo que esta charla nos regaló estrategias que ahora vamos a ver en las conclusiones claras y certeras de aplicación. Y más ahora que desde la ponencia 1 hasta ahorita en las conclusiones se nos invita a seguir viviendo, a continuar, a desarrollarnos.